Hola, bienvenidos nuevamente. Este es otro video de nuestras series de base de datos y analíticos en AWS y el día de hoy vamos a hablar de Amazon Redshift. Eh, es el data warehouse más ampliamente utilizado en la nube y el más rápido. Eh, Quien les habla es Luis Ayala, soy líder de base de datos y analíticos en Latinoamérica para el sector público. Amazon Redshift fue lanzado en 2012, fue el primer data warehouse en la nube y es completamente nativo y totalmente administrado. Cambió drásticamente la economía del almacenamiento de datos en la nube. Es de formato columnar, tiene procesamiento de consultas distribuidas y una fuerte consistencia transaccional. ¿Cuáles son los desafíos actuales del análisis de datos a escala? Primero es la variedad de fuentes y tipos de datos que, aunado con el volumen y la velocidad que nos llegan las múltiples necesidades de análisis, pues lo hacen bastante complejo, ¿no? Un montón de datos, diferentes tipos de datos y además querer darles diferentes visualizaciones, pues es un reto bastante grande. Cuando estos datos crecen, también el rendimiento empieza a ser algo complicado, empezamos a tener rendimientos lentos, también el crecer, la cantidad de procesamiento y almacenamiento que tengo que tener para correr estos análisis, pues empieza a escalar también esa complejidad. Y ni se diga el costo que comienza a ser creciente y completamente impredecible, con herramientas a veces inflexibles y siempre teniendo en cuenta la seguridad y cumplimiento, pues se hace un reto cada día más grande. ¿Cómo les ayuda Amazon Redshift para sortear estos retos? Pues nosotros les ayudamos a analizar todos sus datos. Sugerimos tomar un enfoque de Lakehouse de Casa del Lago, analizando todos sus datos en el almacén, es decir, en el data warehouse, cruzando con el lago de datos probablemente en Amazon S3 y bases de datos operativas con políticas de seguridad y gobernanza coherentes entre todos, ¿no? Es un solo query federado que pueda ir a toda la información a consultarla. Un rendimiento a cualquier escala, obteniendo 3 veces mejor rendimiento de precio que cualquier otro data warehouse en la nube, gracias a un sistema que se auto-optimiza y puede aumentar la velocidad de consulta hasta 10 veces con nuestro nuevo sistema Aqua. Les voy a hablar un poco de él más adelante. También puede disminuir los costos comenzando poco a poco y pagando únicamente por lo que se utiliza. Con costos predecibles mensuales, Redshift es al menos la mitad de costo que otros data warehouses en la nube. Los casos de uso pues son diversos. Estos son 4 de los más comunes: inteligencia empresarial, análisis operacional sobre eventos, datos como servicio y análisis predictivo. Pero quiero platicarles cómo Amazon Redshift está innovando para satisfacer sus necesidades. Primero, en la capa de analizar todos los datos, hemos agregado nuevas funcionalidades lanzadas en nuestro reInvent del año pasado, 2020, como Amazon Redshift Machine Learning, en donde podemos correr capacidades de inteligencia artificial directamente sobre Amazon Redshift, compartir datos a través de Redshift, soporte a tipos de datos JSON, actualizamos nuestra forma de ejecutar queries federados, tenemos, por ejemplo, Amazon Redshift Spectrum aunado o agregado a Lakeformation y puede hacer también exportaciones de lagos de datos. En la parte de rendimiento a escala, lanzamos nuestros nuevos nodos RA3. Estamos esperando en este primer cuarto del año Aqua, nuestro sistema de aceleración de queries, y automatizamos varias cosas, el rendimiento o el tuning del rendimiento, actualizamos las vistas materializadas, podemos tener más de 100,000 tablas, podemos escalar la concurrencia. En la parte automatizada agregamos también
para disminuir el costo, un gestor de cargas de trabajo automático, pausa y continúa, controles de costos y algunas cosas más. Voy a comenzar platicándoles sobre de qué se trata esto de tener una lake house o una casa del lago. En realidad, la visión de una casa del lago es que yo desde un solo punto pueda consultar prácticamente toda mi información, no importa de dónde proviene, ni quién la analiza, pueda tener aquellas piezas que necesito para analizarla. Por ejemplo, tengo por debajo mi lago de datos que puede mantener hasta exabytes de datos directamente en S3 en formatos abiertos. Puedo tirar queries a través de Amazon Redshift Spectrum directamente a S3 sin tener que almacenar los datos directamente en Redshift. También puedo exportar ese lago de datos y ahora sí, hacer que los datos vivan en Redshift. Directamente puedo analizar con Machine Learning hacia el lago de datos, pero también, si es necesario, puedo hacer corrimientos de inteligencia artificial a mi clúster de Redshift. Y finalmente puedo tener una consulta federada con preguntas hacia las bases de datos operacionales para hacer consultas de datos en vivo combinadas con una consulta a mi warehouse y consultas de Machine Learning. Entonces, se dan cuenta cómo desde un solo punto yo puedo hacer prácticamente todo el tipo de análisis y todas las preguntas que requiero. Me gusta mucho hablar de Warner Brothers y sus juegos. Justamente ellos utilizan varias herramientas de análisis de nosotros y una de ellas es Redshift. Lo usan desde 2017. Específicamente utilizan Redshift Spectrum y ahora con esta característica de poder exportar Redshift Data Lake, pueden escribir datos directamente al lago de datos y todo esto sucede con un rendimiento consistente, rápido e incluso con cargas de consulta más altas de las que tenían anteriormente. ¿Cuáles son los beneficios que tiene esta arquitectura del Lakehouse? Pues bueno, no tenemos una carga de datos, prácticamente cualquier tipo de datos está aquí. Cuando hablamos que no tiene carga de datos, quiere decir que no tengo que hacer movimientos de datos entre diferentes ambientes o puedo evitármelos. Podemos escalar a niveles de terabyte, exabytes, con muy bajo costo. La seguridad, capacidades de auditoría en todo el lago de datos. Empoderamos a todas las personas. Podemos utilizar los servicios analíticos que mejor le ajusten a cada uno, ¿no? Cada persona de nuestra organización va a tener diferentes habilidades y democratizamos el Machine Learning directamente en SQL. No necesitamos ni siquiera hacer transformaciones o ejecuciones de datos. Con esto unificamos el análisis en todo el lago operativo de almacenamiento de datos y Data Warehouse. Aquí voy a empezar a hablarles de algunas de estas funcionalidades adicionales de Redshift. Uno de ellos es Spectrum. Justamente no requiere esa carga de datos. Recuerdan lo que les decía, no requerimos mover la información. Aquí es traiga la hoguera de datos, es simplemente conéctale el tubo y Redshift va a correr la información. Funciona con motores de análisis de su elección y consultamos directamente los datos almacenados en S3. Estos datos se encuentran en formatos Parquet, ORC, JSON, CSVs y prácticamente cualquier escala de datos y vas a pagar únicamente por lo que usas. Por supuesto, está integrado con AWS Lake Formation. En cuestión de la inteligencia artificial o el machine learning, lo vamos a hacer de manera de consultas SQL. Como ven, del lado derecho, directamente estamos llamando el modelo de machine learning, en donde podemos, por ejemplo, hacer recomendaciones de productos, prevención de fraude, reducción de la rotación de los clientes, reducción de el churn,
y podemos crear, entrenar y aplicar modelos de Machine Learning directamente desde el SQL. Podemos tener preprocesamiento automático, creación, formación y despliegue del modelo e implementar directamente la inferencia en Amazon Redshift. Sobre las consultas federadas, ¿cómo funcionan? En realidad podemos integrar datos operativos con el Data Warehouse y el Data Lake para análisis en tiempo real. La idea aquí es simplemente tener un punto desde donde sale la consulta y consultar y unir datos de una o más bases de datos, por ejemplo, Amazon RDS y Aurora PostgreSQL, de una forma flexible y fácil de ingerir estos datos, evitando las tuberías ETL complejas. ¿Recuerdan la casa del lago? Es simplemente que yo pueda mirar toda la información sin, transferir o mover datos de un lado a otro. Esto hace una distribución inteligente del cálculo a fuentes remotas para optimizar el rendimiento de mis consultas. Esta otra parte, sobre Advanced Query Accelerator, AQUA, que está esperado para este primer cuarto del año, es una nueva caché acelerada por hardware. Esta, en realidad, lo que hacemos es que nuestros nodos de cómputo dividen una ejecución paralela de análisis directamente en procesadores diseñados por AWS directamente, que ayuda a que operaciones como compresión, cifrado, filtrado y agregaciones sean mucho más rápidos que los CPUs tradicionales. Con esto también minimizamos el movimiento de datos, empujando las operaciones hacia los nodos AQUA en vez de utilizarlas en los nodos superiores. Está disponible en vista previa con RA3 en regiones seleccionadas y no requieren que cambien su código y no tiene un costo adicional. Y bueno, ¿cómo automatizamos el ajuste del rendimiento aquí? ¿Cómo hacemos que Redshift haga fine tuning y pueda hacerlo mejor de manera automática? Pues bueno, hicimos y agregamos, tenemos más bien borrado y aspirado automático, agregamos una distribución de claves automáticas para hacer distribución de información y asimismo la clasificación de llaves lo hicimos de manera automática. Gestor de cargas completamente automática en nuestra segunda versión, simplemente para orquestar cuándo es el mejor momento para tirar sus consultas, clasificación de tablas automáticas y una autoactualización y reescritura de las vistas materializadas como nuevos. Todo esto ayuda a un ajuste automatizado del rendimiento de Redshift con el afán de que tengan menor costo y le saquen el máximo rendimiento mientras escalan los datos y sus cargas de trabajo. ¿Cuáles son los próximos pasos? Si ya estás utilizando Redshift, pregúntale a tu equipo de cuenta para una sesión gratuita y que te ayudemos a optimizar tu Redshift. También puedes ir a ver un poco más sobre las novedades, las que conté hoy y otras que tenemos. Si quieres empezar con Redshift, pídele a tu equipo de cuenta una demostración de 10 minutos. También puedes buscar más información sobre cómo prepararnos en conjunto para una prueba de concepto o simplemente solicita ayuda. Me la puedes solicitar a mí, por supuesto. Gracias.